Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Así es, estamos listos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy vamos a platicar con Dunia de Morales sobre este tema que realmente me llama muchísimo la atención. Estoy segura que vamos a aprender bastante. La visión precede a la innovación, una invitación a despertar nuestra imaginación y la creatividad en el día a día. Mi querida Dunia, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Un gusto para mí platicar con usted esta tarde. Gracias, Judith, un gusto para mí también. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí con ustedes. Muy contenta. Muchísimas gracias. Realmente ayer que anunciaba el tema antes de despedirnos, yo decía, chica, un montón de cosas en un solo tema, pero que a la larga nos lleva a estar mejor, ¿verdad? Y algo que me gustaba mucho y me llamaba bastante la atención era en el día a día, porque a veces hay muchas recomendaciones emocionales o del proceso de sanación, Dunia, pero que uno las ve muy lejanas, ¿verdad? Con muy poco prácticas de a qué horas yo voy a estar en esa etapa, pero esto es para el día a día en lo cotidiano, ¿verdad? Claro que sí, hablamos, el título dice despertar la imaginación, despertar ese gigante que llevamos dentro, ¿verdad? Pusimos en Facebook, yo decía despertar ese gigante que llevamos dentro, ¿verdad? Hay alguien que hace cursos sobre creatividad, y una de las cosas que le pide a las personas que están en su taller el primer día, les dice cruce sus brazos de la forma normal, como siempre los cruza, y todo el mundo sin pensar cruza los brazos. De hecho, ahorita las personas que nos están escuchando, si pueden cruzar, si no van manejando, cruzar sus brazos de manera normal, como siempre los cruzan, es como bien fácil, ya es algo que nuestro cerebro ya tiene contemplado cómo hacerlo. Ahora, separen los brazos y crucen los brazos de manera inusual, o sea, al revés de como siempre los cruzan. Entonces, tuve que pensarlo un poquito antes de hacerlo ahorita, a pesar de que ya lo había practicado para venir al programa. Realmente, como no es la forma en que lo hacemos siempre, pasa que nuestro cerebro se confunde y no sabe cómo hacerlo. Lo más seguro es que lo volvamos a hacer igual, o sea, no sabemos cómo hacerlo al revés. Esto quiere decir que nosotros tenemos una zona de confort, ¿verdad? La forma fácil en cómo cruzamos los brazos es nuestra zona de confort. Significa que tenemos una forma de hacerlo que llevamos años haciéndolo. ¿Cómo salir de esa zona de confort? A veces a nuestro cerebro no le gusta mucho, porque ya tiene un hábito, ya tiene una estructura, ya tiene una forma, ya tiene un patrón. Para poder hacer cosas nuevas, para desarrollar la creatividad, para despertar ese gigante que llevamos dentro, necesitamos despertarlo, necesitamos movernos de la zona de confort hacia un mundo de posibilidades. Alguien hacía una conferencia y ponía un círculo muy pequeño en donde decía, aquí es la zona de confort, todo lo que está fuera, más grande, es las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Pero como decía usted, que esto cómo se puede aplicar al día a día, porque ¿cómo puedo yo ser creativo diariamente? Si nos ponemos a ver, empezamos a examinar y vemos que todo lo que nos rodea es creatividad. Todo. Los edificios son creatividad, los carros son creatividad, producto de creatividad, los cuadernos, los lapiceros, los celulares ahora, todos los apps que tienen los celulares, todo nos rodea de creatividad. Entonces, ¿qué pensamos? Pensamos pero los que lo hicieron son creativos, ¿verdad? De hecho, hay veces que uno cuando necesita hacer algo en la empresa dice, mire, lo que necesitamos hacer en marketing, en mercadeo, lo que necesitamos es contratar un creativo. Contrate un creativo para que nos vengan a ayudar. O sea, un creativo es un ser único, un creativo tenemos el mito de un creativo es alguien que nació para ser creativo, un creativo es alguien que no soy yo, ¿verdad? Claro. Es alguien a quien le voy a tener que hablar porque esa persona a eso se dedica, o sea, es un creativo, ¿verdad? Pero realmente esto es un mito, todos somos creativos, todos tenemos la capacidad de ser creativos, todos podemos ser creativos. ¿Qué implica la creatividad o qué lleva? ¿Qué lleva la creatividad? O sea, primero que nada, dice Elizabeth Gilbert, ¿dónde está la creatividad? ¿Está dentro de mí o dónde está la creatividad? Hay personas que dicen que están adentro de sí mismos, o sea, dice yo tengo la creatividad dentro de mí.
Hay personas como Elizabeth Gilbert, que es una escritora famosa, que escribió Eat, Pray and Love, con lo que se hizo una película, y dice ella que para ella la creatividad viene de un ser supremo, de sus ángeles, de Dios, que de ahí viene su creatividad. Entonces ella pone en tela de duda de decir, ¿de dónde viene la creatividad? ¿Viene de adentro de mí o viene de alguien más que me ayuda? Yo creo que de ambos. O sea, yo creo que tenemos creatividad dentro y a veces se nos viene una idea muy creativa o viene una idea brillante y decimos, se me ocurrió o me la sopló algún ángel o algo que tenía adentro o que me estaba ayudando a que yo logre ser creativa. Cualquiera de los dos, lo que queramos creer, creo que funciona. O sea, puedo decir yo, tomarme el atributo y decir, a mí se me ocurrió. O puedo decir, se me ocurrió, que a mí me gusta más, se me ocurrió porque mis ángeles me ayudaron y me lo soplaron. Y entonces vino esta brillante idea y yo la voy a desarrollar. De ahí viene la creatividad. ¿De dónde viene? De la inmensidad, de Dios, de los ángeles, de nosotros como seres humanos, de ahí viene la creatividad. ¿Qué es en realidad la creatividad? La creatividad es hacer cosas diferentes, es hacer cosas originales, valiosas y útiles. Porque no podemos solo tener ideas y que no sean valiosas y que no sean útiles, sino tienen que ser diferentes, originales, valiosas y útiles. En el diccionario encontramos que es la habilidad para usar la imaginación para ir más allá de las ideas tradicionales, de las reglas, los patrones y lo que tenemos ya establecido, las convicciones. Nuestro cerebro es el que establece los patrones, ¿verdad? El cerebro nos dice, yo no soy creativo, para eso hay alguien más. Usted es creativa, entonces usted hágalo, porque usted es creativa. Pero en realidad, todos tenemos la capacidad de ser creativos, pero tenemos que hacer que nuestro cerebro crea que somos creativos. Entonces, ¿qué tenemos que volvernos? Un pensador creativo. Tenemos que pensar creativamente todo el tiempo. El humano es el ser más inteligente que existe sobre el planeta, ¿verdad? ¿Y qué es la inteligencia? La capacidad de agrupar las memorias, los hechos que están sucediendo ahorita, lo que está sucediendo en nuestro entorno, para tomar soluciones más inteligentes o para tomar soluciones en la vida. Eso es ser inteligente. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser el ser supremo, el ser más inteligente del planeta? La creatividad. Porque eso es lo que nos ha ayudado a evolucionar, lo que nos ha ayudado a ir en la vida haciendo cosas nuevas, la rueda, el fuego. ¿Cómo se hizo eso? Con creatividad. Claro. Hay muchas personas que dicen, en la crisis viene la creatividad. O sea, en la crisis nacen los genios. Yo cuando hay muchas personas que me dicen, mire, es que ahorita estamos pasando unas situaciones tan difíciles, la verdad es que está así difícil la situación económica, emocional, de todo ahorita está como complicado. Yo lo que digo es, tratemos de verlo como una oportunidad a ser un genio, a ser creativo. Y lo he visto, yo escogí este tema para venir a compartirlo con ustedes hoy, porque tengo personas a mi alrededor, muy cerca, que han tenido problemas muy graves y que en vez de decir me voy a conmiserar y voy a sufrir y voy a decir que qué mal, que lo que me está pasando, voy a transformarlo en creatividad. Entonces son personas que ahorita están haciendo joyería muy interesante y muy bonita, que en su vida se hubiera imaginado que iba a hacer eso porque era alguien que se dedicaba totalmente a los números, a los negocios, me impresiono yo mismo, dice por ejemplo esta persona, de ver la creatividad que tengo. ¿Cómo puedo desarrollar mi creatividad cada día más? Haciendo piezas únicas, haciendo piezas diferentes. ¿Cómo puedo jugar con colores? ¿Cómo puedo jugar con metales? ¿Cómo puedo jugar para poder hacer las cosas mejor? Y ojo que jugar es una de las herramientas que necesitamos para desarrollar la creatividad. El sentirnos jugando, jugar con los colores, jugar con los materiales, para hacer cosas únicas, para hacer cosas originales, para hacer cosas diferentes. Claro. Y fíjate que el martes justo, como todos los temas a la larga nos terminan coincidiendo un poco, el martes justo hablábamos de las crisis con nuestra invitada, y algo que es bien importante ahorita que usted mencionaba la creatividad es que va muy ligado a ser flexibles, a decir, bueno, tengo muchos años, como usted decía, este patrón, y siempre he pintado de rosa esto.
pero ya en este negocio como que quiere otro color o como que quiere esto que usted decía, esta innovación, y aunque a mí me encante pintarlo de esta manera porque como que aquí me siento bien y me siento cómodo, quizás ya es momento de probar poco a poco otro colorcito más o menos para ir sintiendo que vamos cambiando. Y a veces no somos flexibles, nos aferramos a que no es que tiene que ser rojo, sino entonces la vida, no sé, es injusta. Y sí hay otras posibilidades, pero como ya nos cerramos en que tiene que ser rojo, no vemos. Entonces no hay posibilidad de la creatividad. Justamente, la flexibilidad es algo que mencioné cuando mandamos el contenido. Necesitamos esa flexibilidad para hacer algo diferente. Convicciones y patrones. Yo personalmente tenía la convicción de que yo le tenía muchísimo miedo a los caballos. Mi patrón de vida era: los caballos pegan, muerden, patean y hacen daño. Entonces no te acerques a un caballo ni de lejos. O sea, yo veía a los caballos pasar, pero lejos, porque ya sentía que de lejos me iban a lastimar. ¿Qué pasó? Yo tuve que cambiar este patrón de vida y tuve que cambiar esta convicción, porque a mí me empezaron a gustar los caballos. Dije, a mi familia le gustaban muchísimo, a mi esposo, a mis hijos, a todo el mundo le gustaba muchísimo. Dije, si yo no logro que los caballos sean parte de mi vida, yo voy a estar afuera de la vida de ellos en algo muy importante para ellos, porque a ellos les gustaba muchísimo. O sea, tenían un caballito de 2 años que habían comprado por nada, porque el caballito era bueno, los quiso y ellos se enamoraron de él, y yo me quedaba en el carro porque para mí, aunque sea que tuviera 2 años, era lo más peligroso del mundo. Tuve que cambiar este patrón y esta convicción y decirle a alguien: mire, ¿sabe qué? Quiero que me enseñe de los caballos. Dígame dónde me paro, dónde me pongo, qué hago, cómo sé si quiere morder, cómo sé si me quiere patear, cómo hago para que no me patee, cómo le levanto una pata, cómo le limpio los cascos, qué tengo que hacer para bañarlo, les gusta o no les gusta el agua, le puedo echar agua en la cara o no le puedo echar. Y estuve en un proceso de aprender de los caballos en el piso, viéndolos, conociéndolos, estableciendo límites entre ellos y yo. Me fui a talleres para poder ver hasta qué punto podía un caballo llegar a saber mis emociones, porque yo no las sabía. O sea, tuve que cambiar todo mi patrón que yo tenía en la vida para poder hacerme gran amiga de los caballos, y hoy por hoy los amo, son mi pasión, son mi locura. Empecé quizás, como también lo mencioné en el contenido, con curiosidad. Nos dice Elizabeth Gilbert que una de las herramientas importantes para desarrollar la creatividad es empezar en la curiosidad. ¿Qué es lo que me da curiosidad? Me da curiosidad escribir en caligrafía, me encanta. Esas plumas que usan, me encanta. Entonces voy a aprender, voy a meterme un curso para aprender. Me encanta el tejido. Veo a alguien ahí que se siente tan con paz, tan tranquila. Yo la veo a ella tejiendo, a mí no se me hacía. Yo dentro de mis patrones veía también que yo la costura así de plano no era conmigo. O sea, a mí durante mi infancia me hacían las tareas para no tener que llevar costura, porque definitivamente no podía ni pegar un botón. Y de pronto me volví una experta tejedora, porque me encantó, porque me dio curiosidad. Y conforme la curiosidad empecé a trabajar en tejido, y empecé ya a usar mi cabeza para decir cuánto me podré tardar. Si ahorita llevo 20 minutos y llevo 2 pulgadas, cuánto me tardaré en hacer una bufanda que mide 1,5 metros. Y así empecé. O sea, al final todos creemos o que tenemos 2 manos zurdas o que tenemos 2 pies zurdos, lo cual no es verdad. Todo lo que nos ayuda a ser expertos tejedores o hacer lo que queremos hacer es la práctica. Pero debemos empezar por algo. ¿Qué tenemos que empezar? Primero, cambiando los patrones. A mí me dijeron que yo de veras no servía para tejer o para coser o para el hilo. Alguien me lo dijo, quizás alguna maestra, quizás yo misma, alguien me lo dijo. En el transcurso de mi vida me di cuenta que podía hacer algo que me podía servir. Me encantó, o sea, me dio curiosidad, y después de la curiosidad lo empecé a hacer. Y la práctica hace el maestro. Después estuve dando clases de tejido, lo que nunca me imaginé. O sea, al final daba clases de tejido a un montón de señoras. Y me gustó mucho. ¿Y qué pasa con la creatividad? Además de que nos impactamos a nosotros mismos, porque impacta nuestra forma de ser, nuestra psíquica, nuestro cuerpo, nuestra salud, también impactamos a los demás. Recuerdo una vez cuando daba clases de tejido que hubo alguien que me dijo: ¿sabe qué? Con usted y con el tejido, me volví a reencontrar. Qué interesante, porque además con la creatividad podemos llegar a impactar otras personas
otros seres que tal vez empezaron a tejer otra vez, habían tejido durante un tiempo y empezaron a volver a tejer porque yo tenía la oportunidad de darles clases. Entonces como que todo empieza con la curiosidad, después empieza haciéndolo, porque yo hubiera podido decir, no, pero yo no puedo. Yo definitivamente eso de agarrar 2 agujas, y no puedo con una, menos con 2, ¿verdad? O sea, de plano no voy a poder. Habían personas, porque hay personas que siempre están ahí con nosotros diciéndonos si se puede o no se puede. Habían personas que me decían, ¿por qué no compras un hilo barato para empezar y probar? Y si no te sale, pues entonces lo dejas, pero no desperdiciaste dinero, ¿verdad? Entonces dije, no, yo tengo que confiar en que lo voy a hacer. Voy a comprar buen hilo del color que quiero y me va a salir, estoy segura. Me tardé muchísimo, pero yo tenía la fijación de que quería una bufanda morada que había visto en algún lugar, y al final me la hice con un buen hilo y confiando en mí misma. Entonces como que eso es lo que debemos de hacer, encontrar la curiosidad. Todo lo que nos da curiosidad puede ser algo que después nos apasiona, porque si me hubieran preguntado, ¿a usted le apasionan los caballos? No. ¿Tiene curiosidad sobre los caballos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Empecé a aprender de ellos. Rompí mi patrón y rompí un esquema que traía de vida desde hacía muchos años y muchas generaciones. Estoy segura que muchas generaciones atrás de mí les habían tenido pánico a los caballos. Pero yo rompí ese esquema. Cuando rompí ese esquema me atreví a hacerlo. Cuando me empecé a hacerlo, entonces empecé a masterizar el asunto, ¿verdad? Empecé a trabajar en eso, me fui a talleres, me fui a certificar y ahorita trabajo todos los días con caballos. Después de que yo les tenía miedo a los caballos, ahora me dedico a desensibilizar caballos, que es ayudarles a ellos a no tener miedo, porque al final ellos también tienen miedo, se sienten inseguros, no se sienten protegidos. Entonces, uno de mis trabajos ahorita es ayudar a los caballos a quitarles ese miedo, a sentirse seguros, a sentirse bien, a sentir que el humano es alguien que los puede proteger y los puede ayudar, no alguien que les va a hacer daño. Y ese es uno de mis trabajos favoritos. Me encanta poderle enseñar a un caballo que no habla, que no tiene ese sentido que tenemos los humanos de precedentes. O sea, ellos no están así como que no, es que la vez pasada un ser humano no, eso no lo tienen los caballos. No tienen ese recuerdo de algo malo que pasó. No tienen ese, sí puede ser que lo recuerden en su cuerpo. O sea, ven un humano o una fusta y si alguien les pegó, pues se quitan o les da miedo. Pero al final, enseñarles a, mire, esta fusta o este instrumento no le va a hacer nada si yo no tengo la intención. Entonces no le tenga miedo, no pasa nada. Yo estoy aquí para ayudarlo. Estoy aquí para servirlo. Y entonces el caballo empieza a reaccionar diferente y empieza a portarse súper bien y es un encanto de caballo. Eso es uno de mis favoritos. Pero imagínense cómo comenzó. Con la curiosidad de miremos a ver dónde me puedo parar que no me patee. ¿Por qué? Para poder compartir con mi familia algo que para ellos era importante. Pero ¿cuántas personas hay en el mundo que no se dan esa oportunidad y que a veces hasta terminan relaciones porque dicen, no, es que yo no me pude compaginar con él, es que a él le gustan tantas cosas, le encantan los animales, le encantan un montón de cosas que a mí no, pues, o sea, yo definitivamente, pero ¿cómo sé que a mí no? Si no me he dado la oportunidad de probar. Claro, no cerrarnos de una vez desde el primer momento, ¿verdad? Y ahí es donde vemos lo flexible, ¿verdad? Claro. Ahora, usted mencionó algo bien importante que me llamaba bastante la atención y era el confiar. ¿Qué tan importante es para este proceso de innovación y de creatividad? Usted mencionó, confié en mí misma y me fui a comprar el hilo más caro, no importaba lo que estuvieran diciendo las demás personas. A veces eso es lo que nos falta. O queremos que alguien externo confíe como para que nos dé valor y dice, bueno, Dunia me dijo que sí, entonces tal vez sí me monta el caballo, pero si no, no. ¿Qué tanto nos enseñan, por ejemplo, los caballos en este proceso de confiar? Y a la larga necesitamos confiar en la vida en todo momento. Entonces, si no trabajamos mucho esta parte, siempre va a estar este miedo, porque no aprendimos como esos ejercicios que lo tiran a uno y lo reciben los compañeros, esos talleres de grupos que hacen, por ejemplo, Dunia. Uh-huh. En todo momento vamos a necesitar como que tirarnos al agua, pero creyendo que algo va a pasar y que nos va a sostener de una o de otra manera, aunque no sepamos cómo. Justamente una de las cosas que desarrollamos en los talleres con caballos es la confianza. La confianza en uno mismo y cómo dar confianza a los demás. O sea, el hecho de, yo le decía ahorita, por ejemplo, con el caballo, decirle, yo estoy aquí para trabajar contigo,
no te quiero hacer daño, no quiero que confíes en mí. Y cómo yo, respetando su espacio y respetando su lugar, voy a hacer que él confíe en mí. Y cómo hacer para que una persona confíe en sí misma. Por ejemplo, llega usted a los talleres y le digo, bueno, mire, le voy a dar este instrumento, usted va a entrar que no lo va a usar más que para generar energía, no puede tocar a nadie ni puede hacer nada. El caballo está suelto, usted está dentro del round pen, que es donde hacemos los ejercicios, usted tiene que hacer que el caballo camine, trote y camine. Entonces, si usted no tiene confianza en usted misma, ahí lo va a desarrollar. Y se va a dar cuenta de la capacidad que tiene, de la capacidad de su energía, de la capacidad de su mente, porque a veces con solo pensarlo el caballo comienza a hacer las cosas, con solo pensarlo. Hay personas que han llegado a trabajar conmigo y está el brown pen y afuera hay otros caballos, y cuando le piden que cambie de dirección, los de afuera también cambian de dirección. La mente es muy poderosa. Si nosotros confiamos en nosotros, nuestra mente va a decir, entonces se puede. Hoy en la mañana alguien me decía, mira, ¿qué será que puedo tomar para un dolor de rodilla? Me duele muchísimo la rodilla. Me estaban diciendo que hay algunas medicinas, glucosamina, no sé qué, que se pueden tomar para las articulaciones. Y le digo, mira, tú eres muy joven. Hay gente que dice que sirve y hay gente que dice que no sirve. Y entonces me dijo algo interesante, porque me dijo, sí, pero mi mente es muy poderosa. Si yo digo que me va a servir, me va a servir. Entonces le dije, si tu mente es tan poderosa y tú confías tanto en que lo que tú piensas es lo que va a hacer, entonces piensa en que tú te vas a curar solo, ¿verdad? Y que lo que vas a hacer es curarte y te vas a curar de un solo. O sea, al final, si tenemos esa convicción de mi mente es muy poderosa y si yo creo que me va a hacer bien esta dieta, me va a hacer bien, me va a hacer bien. Entonces, si yo creo que esta medicina me va a hacer bien, y confío en que si yo a mi mente le digo que nos va a hacer bien, nos va a hacer bien, entonces mejor decido usar mi mente y esa creatividad para sanarme yo solito, ¿verdad? Que sería lo más interesante. Claro, que es difícil, pero... Y lo pone en el contenido, que por cierto los invito a solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Habla de la creatividad como la mejor medicina sin medicamentos. Platíqueme de eso. Esa fue otra de las razones por las cuales escogí este tema. Me he dedicado a estudiar muchísimo el tema. Primero por los caballos, porque a eso me dedico y me gusta mucho, que para cada día trabajar con los caballos necesitamos creatividad. Pero como les mencionaba, he tenido personas cercanas mías a las que la vida pues les ha dado ciertas dificultades y que han decidido tomar otras acciones. Una de estas personas, en vez de venir y decir, bueno, ahora voy a sufrir, ahora voy a estar mal, decide cambiar su forma de pensar, cambiar su patrón y empezar a hacer joyería, como lo mencioné hace un ratito. Y de repente se le quita un principio de Parkinson que tenía antes del problema. Tenía ya principios de Parkinson en una mano, un poquito de movimiento, no un Parkinson diagnosticado, pero algo muy parecido, un poco de movimiento involuntario. Cuando empieza con el problema y empieza a cambiarlo por la creatividad, por hacer cosas nuevas, por hacer cosas diferentes, resulta que el movimiento de la mano se anula, se quita. Y tiene una habilidad y una afinidad para la motricidad fina impresionante, lo que nunca había visto antes. Entonces ahí vemos en vivo y de todo color que definitivamente el arte es sanador. Alguien menciona, y lo puse en el contenido, que el arte si no sana no es arte. Y me pareció tan interesante, porque a veces hacemos arte o creemos hacer arte, pero no nos está sanando. Eso quiere decir que quizás estamos imitando a alguien más, que quizás queremos hacer un retrato o algo que quede perfecto y que quede igual y que quede idéntico, pero eso no es creatividad. Creatividad es dejar volar la imaginación, ¿verdad? Dejar volar nuestra curiosidad para hacer cosas nuevas, para hacer cosas diferentes. Y ahí nos empezamos a expresar. Y ese es el arte que sana, ¿verdad? Cuando empezamos a expresarnos, cuando empezamos a jugar con colores, cuando empezamos a jugar con las cosas. Esto es cuando empezamos a ser flexibles. Porque si quiero que quede idéntico y que quede perfecto, claro, es muy difícil ser flexible. Cuando empiezo a ser flexible, cuando empiezo a ser original, cuando empiezo a dejar volar mi imaginación, cuando dejo mi mano que actúe o los que estoy haciendo que actúe, eso me ayuda a sanar. Y me impresionó. Realmente le digo que lo he investigado mucho y encontré varios artículos, ahí mencioné creo que 2 en el contenido, en donde definitivamente, por eso es que ahora existe la arteterapia, porque la terapia, el arte como terapia definitivamente que es sanadora. Probablemente tenemos que estar
¿qué pasa con eso? Lo he analizado y lo he visto de muchas formas y digo, una de las cosas es, el lado derecho del cerebro es el que se encarga de la creatividad. El lado izquierdo del cerebro es el que se encarga de la lógica, los números, las cosas, los problemas. Ese es el lado izquierdo del cerebro. Pero cuando usamos mucho el lado derecho del cerebro, porque estamos creando todo el día, creando música, creando sonidos, creando canciones, creando arte en general, lo que sucede es que estamos usando tanto el lado derecho del cerebro que el lado izquierdo no tiene tiempo para venir y decir estamos enfermos, tenemos algo, nos va a pasar algo, tenemos un problema. Y ahí es donde creo yo que viene la parte de sanación. Ahí es donde creo que nos sanamos. Porque nuestro lado izquierdo del cerebro, que es el que nos dice, me duele, estoy enferma, ahora qué voy a hacer, tengo mala esta rodilla, me está temblando la mano, ¿qué voy a hacer con esto? Esa parte del cerebro es la que nos dice, la que no nos deja, en este caso, hacer algo más, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a usar el lado derecho del cerebro, ese lado derecho se deja volar, ese es la parte que siente, esa es la parte creadora, ¿verdad? La parte creativa. Y ahí es donde creo que nos podemos sanar. Claro. Vamos a seguir platicando del tema esta tarde. Los invito a solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025 y en un momento vamos a regresar con más de este tema y también vayan dejando todas sus consultas también al 5025 o a través del Facebook. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con Dunia de Morales sobre el tema La visión precede la innovación, una invitación a despertar la imaginación y la creatividad en el día a día. Justo platicábamos ahora fuera del aire con Dunia de algunos personajes que nos llaman muchísimo la atención y qué nivel de creatividad le decía yo, y usted me decía sí, pero todos podríamos llegar a desarrollar ese nivel de imaginación y me iba a platicar algunos ejemplos. Sí, hay varios ejemplos, pero la autora de Harry Potter era alguien que nunca se imaginó que iba a escribir. Pero en un viaje en tren empezó a imaginarse muchas cosas, tal vez sí, como usted me decía antes, como una forma de liberación o como una salida a lo que le estaba pasando. Empezó a imaginarse toda una historia, todo un cuento, se empezó a imaginar todo. Era alguien tan tímida que ni siquiera tuvo la capacidad de pedirle prestado un lapicero a alguien de los que iban en el tren. Tuvo que esperar hasta llegar a donde iba, para empezar a escribir sobre lo que estaba escribiendo. Y sí, cada cosa, cada traje, todo le puso un nombre. O sea, al final fue poniendo los trajes, las formas. Y no fue sino hasta 7 años después de esto que ella empezó a publicar sus libros. Y estos libros tienen ahorita más de 400,000 millones de copias hechas. La verdad es que si lo hubiera pensado, tal vez en el momento nunca lo hubiera visualizado de esa manera, pero le gustó tanto, era su pasión, que al final lo empezó a hacer y empezó a escribir sobre el asunto y se volvió famosísima, ¿verdad? Así hay muchos, por ejemplo, Elizabeth Gilbert, que ella escribió Eat, Pray and Love, nunca se imaginó que eso iba a llegar a ser una película. Claro. De hecho, ella cuenta en sus historias que hay muchas veces que ella pensó que el libro no iba a servir, que nadie lo iba a querer leer. No solo que iba a ser malo, sino que definitivamente no iba a servir. Entonces, no se imaginó, pero sí trabajó claro, porque eso era su pasión. Eso es quizás donde nos frenamos un poco, porque estos pensamientos de seguro nadie lo lee, seguro para nadie es interesante, los podemos tener todos, pero el punto es no detenerse y decir, bueno, aunque no lo lea nadie, a mí esto me inspira, me hace sentir mejor, me desahogo un poco y lo sigo escribiendo, a ver qué pasa después, ¿verdad? Justamente, Elizabeth Gilbert le llama a eso regresar a casa. Ella dice, cuando yo vengo y empiezo a escribir, estoy en casa, estoy donde me siento, donde está mi pasión. Estoy en lo que amo más que a mí mismo, dice ella. Muy interesante, la verdad, porque dice, si usted tiene algo a lo que ame más que a usted mismo, esa es su pasión. A eso dedíquese y eso hágalo. Y ella cuenta en sus historias cuántas veces estuvo recibiendo por años en su correo
diciéndole, no me interesa su libro, no me interesa su libro, no estoy interesado en su libro. Y ella decía, ¿cómo va a ser? No puede ser que nadie esté interesado, no puede ser que esto no funcione, tiene que funcionar. Y al final siguió y tenía muchos trabajos aledaños a su escritura para poder salir adelante con eso. Y esa es otra cosa que menciona en un libro nuevo que quiero escribir que se llama The Magic. En ese libro ella menciona que muchas veces una de las cosas que nos frena es que yo quiero ser escritora, pero quiero empezar a vivir de eso ya. Porque ahorita no tengo trabajo, ¿verdad? Eso es bien complicado. Puedo tener un trabajo y empezar a ver mis hobbies. En el pensamiento creativo dice el autor Pocchio, dice, empiece a hacer un listado de sus hobbies. Trate de listar por lo menos 40. Claro que 40 es un número muy grande, ¿verdad? Pero empezar a listar los hobbies que podríamos hacer, no es los que hacemos, los que podríamos hacer, y no tratar de vivir de nuestro hobby ahorita. Podemos tener nuestro trabajo y a la vez tener un hobby. Algún día, alguno de esos hobbies puede ser parte de lo que nos sostenga económicamente. Pero muchas personas dicen, no, mire, yo pinto y me encanta, pero empecé a pintar y pues no se podía vivir del arte, pues entonces yo definitivamente lo dejé, ya tengo muchos años de no pintar, ¿verdad? Pero ¿por qué no buscó el arte como una alternativa? ¿Por qué no tuvo su trabajo y a la vez estuvo pintando? Y probablemente algún día pudo haber sido algo que económicamente tuviera una remuneración, ¿verdad? Pero eso justamente le pasó a la autora de Harry Potter. También tuvo varias personas que le dijeron, no, mire, a mí no me interesa, ¿verdad? Hasta que finalmente 7 años después hubo alguien que le dijo, mire, me súper interesa, mándemelos y yo quiero representarla, ¿verdad? O sea, ahí es donde hay muchos años que hay que recorrer para llegar a algún lugar. Pero esos años son de problemas, son de dificultades, son de decirnos, esto está muy difícil, de esto no voy a poder vivir. Pero al final se logra. O sea, así han nacido todos los creadores. O sea, todos los creativos de la historia nacieron con una curiosidad, siendo flexibles, haciendo cosas locas. Yo en un artículo que escribí puse, haga un listado de cosas locas que quisiera hacer. Y esas ideas locas son después las ideas brillantes, ¿verdad? Que después van a dejar un legado. Esas ideas que en un momento fueron locas. En un momento decir, ¿qué? ¿Que te vas a dedicar a qué? No, yo creo que estás loco, pues, o sea, eso no creo que te vaya a funcionar. Y al final funciona. Entonces, cuando tenemos niños, tenemos que enseñarles a ellos a ser creativos y decir, mira, puede ser que funcione. Claro. Tú hazlo y vamos a ver si funciona. No cortarles de una vez. No, eso no. No cortarles la creatividad, que hay alguien que menciona en un video en YouTube, Ken Robinson, que habla sobre cómo algunos colegios le cortan la creatividad a los niños, ¿verdad? Porque no los dejan ser creativos, porque hay que seguir instrucciones, porque hay que hacer las cosas como los hacen todos, porque hay que estar dentro de una caja, y al final no, mientras más creativos seamos. Él menciona ahí, dice, ¿saben ustedes que las personas que entren este año, y creo que el video no es de este año, sino hace 2 años o el año pasado, y dice, ¿saben ustedes que los que entren este año al colegio se van a estar retirando cuando sea el 2065? Y los colegios están preparando a los niños para eso. O sea, al final ni siquiera sabemos qué va a haber en ese entonces. No sabemos en qué va a haber evolucionado el teléfono, sabemos en qué va a haber evolucionado la computadora, no sabemos cómo vamos a haber evolucionado nosotros, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo más importante que le podemos enseñar a un niño? A ser creativo, a usar su creatividad para tomar decisiones y para hacer soluciones en la vida, ¿verdad? A darle vuelta a las circunstancias, porque quizás también póngale en situaciones emocionales, ya que nosotros hablamos tanto de eso en el programa. A veces uno no le ve salida a ciertas situaciones porque no estamos habituados a pensar de una manera diferente o en posibles soluciones o en 5 posibles soluciones a esto que estoy viviendo, sino que nos encerramos rapidito, nos metemos en la caja y le echamos llave. Justamente. Y perdimos la llave encima, o sea, pero a veces sí hay otras opciones, pero como usted decía, es tan arraigado el hábito, es tan fuerte la creencia que no hay opciones. Lo que pasa es que nuestra mente nos dice este patrón, ¿verdad? Por ejemplo, en una conferencia en Estados Unidos, alguien decía, bueno, ahora tomen un lápiz y un papel, o tomen un lápiz y un papel y escriban 3 oraciones que lleven 3 palabras, el color rojo, el color pimienta, el
la palabra pimienta, rojo y círculo. Hagan 3 oraciones que tengan esas 3 palabras. Y entonces indicaba él que había muchas personas que se quedaron en hacer las 3 oraciones y después les dieron 20 minutos para hacerlo. Y no se les ocurrió hacer más, no, 3 les pidieron, entonces hicieron 3 y se quedaron el resto del tiempo esperando a que los demás acabaran. Hubieron muy pocos que vinieron y dijeron, yo hice 40 porque se me vinieron tantas a la mente que hice más, ¿verdad? Esa es la capacidad que nosotros lo que sí tenemos, pero no usamos para resolver problemas. O sea, al final no empezamos a hacer un listado de las cosas que podríamos hacer, sino nos quedamos en los 3, en los chiquitos. No venimos y abrimos nuestra mente a decir, bueno, ¿cuántas oraciones no puedo hacer con esas 3 palabras? Yo creo que muchas. Entonces voy a empezar a escribir a ver cuántas se me ocurren y a ver si hago las más de todo el mundo. No, me dijeron 3 y hice 3, aunque tenga que esperar 20 minutos a que acaben los demás. En esta misma conferencia decía, tomen ahorita 5 palillos de dientes y vean qué pueden hacer con esos 5 palillos de dientes. Vean qué se puede hacer. Piensen, analicen y empiecen a ver qué se puede hacer con 5 palillos de dientes. Tómenlos, experimenten con esos 5 palillos de dientes. Muy pocas personas sabían qué hacer. Algunos las ponían en forma de casita, pero no alcanza porque no tengo el otro pedazo. Y ahí decían, no, mire, yo sí no supe. O sea, la verdad que no se me ocurrió nada, pues. O habían unos que sí decían, sí, mire, sí se me ocurrió y esto y lo otro. Como que esas ideas creativas son cosas que podemos hacer todos los días. O sea, venir y decir, bueno, voy a ver qué puedo hacer con esta hoja de papel, ¿verdad? Un avioncito, un barco, y tal vez no me lo enseñaron, tal vez no sé cómo hacerlo, pero voy a tratar de hacer algo con la hoja de papel. Un corazón, no sé, cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Tal vez una flor, si lo corto en pedazos, le pongo un pedacito cada esquina. Con una hoja de papel hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero no usamos esa creatividad para hacer esas cosas. Nos quedamos en lo que ya está inventado, en lo que ya está hecho. Yo he tenido comentarios de gente que me dice, Dunia, no puedes inventar el agua azucarada, eso ya se inventó, pues. Ese es un dicho que se oye muchísimo, claro, ¿no? Es una creencia bien fuerte. Es una creencia bien fuerte, o sea, pero al final sí se puede, o sea, se pueden inventar muchísimas cosas. ¿Qué ha hecho la gente que ha creado stevia, por ejemplo? Pues una forma diferente de hacer el agua azucarada, porque ya no es con azúcar, es con algo más. El otro día me regalaron unas galletas que decían que tenía aceite de oliva, cocoa y melaza. Dije, melaza está escrito en inglés, decía molasses. Dije, molasses, eso se hacer algo bien extraño. Eso me suena a que no es azúcar. Entonces las compré, porque dije, me las regalaron y me las comí. Porque dije, si es molasses, no ha de ser azúcar, ha de ser alguna otra cosa. Y al final es jugo de caña, pues, o sea, es una miel de caña. Esos molasses que es la melaza, ¿no? Entonces es la forma creativa de poner las cosas a manera que las personas digan, pues sí, o sea, es algo diferente, es algo nuevo, ¿verdad? O sea, sí se puede endulzar con otra cosa, sí se puede hacer cosas diferentes. Entonces, pero como estamos predeterminados a hacer las cosas de cierta forma, nos cuesta mucho. Vi un video de alguien que llamó a un grupo de personas, hizo un experimento con un grupo de control y un grupo de experimental. Y puso al grupo experimental a hacer cosas creativas, poner una caja de fósforos pegada sobre un board y ese lo tenía que poner a manera de que encima ponerle una vela y que la vela no derramara mientras se encendía. Bueno, es un tema, ¿verdad?, que tenían que hacer. Pero su experimento se basaba en si las personas más felices tenían más creatividad o si las personas más creativas eran más felices. Ese era su experimento, él quería saber qué pasaba. Y entonces vino y a las personas a las que fueron parte del experimento, los recibió y les dio comida y les dio cosas ricas y les dio chocolatitos y les dio para que estuvieran más contentos y se sintieran más en ambiente. Les platicó un ratito, les dijo cómo se sentían. A los del grupo control solo les dieron los instrumentos y les dijeron esto es lo que hay que hacer. Y se dio cuenta en su experimento que la gente que había estado más feliz y se había sentido más acogida y se había sentido mejor adentro del experimento, pues esas personas llegaron a conclusiones mejores, o sea, lograron hacer volar más su imaginación. Entonces, a veces como que también el ambiente nos ayuda, ¿verdad? O sea, si queremos ser creativos, si queremos hacer un listado de cosas creativas para resolver un problema, o si queremos hacer un listado de
hobbies creativos a los que nos quisiéramos dedicar, pues poner un ambiente agradable, comer algo rico, poner un poco de música de fondo, pues eso nos va a ayudar, o sea, nos va a hacer sentirnos más en casa, como dice Elizabeth Gilbert, y ahí vamos a poder ser más creativos, ¿verdad? Desarrollarnos más creativamente. Claro, pero también es una disposición, ¿verdad? Como una decisión. También decir, bueno, ahora cuando tenga 2 horas libres entre una cosa y otra, o entre que me toca esperar en algún lugar, si a mí me gusta escribir, voy a escribir, si a mí me gusta alguna manualidad, me voy a llevar mis cositas para ver qué puedo hacer en estas 2 horas libres. También es una cuestión mucho de uno querer, Dunia, porque cuando uno no quiere en serio, a veces hay tiempo, a veces hay dinero, pero no quiere. Tiene toda la tarde. O yo veo a veces mamás que le tocan esperar a chicos que van a karate y todo eso, pero ¿para qué se van a la casa? Entonces esperan como en una salita o algo así. Y a mí me he topado a veces con gente que está como muy ocupada. Yo digo que qué bien, porque es 1:30 de clase. Y la verdad es que ir y venir es como que ¿para qué te vas a tu casa y vas a regresar? Solo vas a ir a dar la vuelta. Y siempre a veces ver a alguien con un libro, porque le apasiona leer, pues ahí está. No está haciendo, pero está de una u otra manera invirtiendo su tiempo. Y siempre miro gente que anda con un montón de chunches, como me decía usted ahorita que entró, pero por eso, porque aprovechan esos espacios, porque quieren realmente como que redirigir toda su energía a esto. Cuando uno en serio no quiere, ve que no hay tiempo, no hay dinero, es que usted porque no vive conmigo, es que usted estuviera los 6 hijos que yo tengo. Entonces siempre hay una justificación para no hacerlo, pero hay otras personas que sí lo pueden hacer y también tienen todas esas justificaciones, pero decidieron hoy yo me llevo mis cosas y adelanto esto. Sí, justamente, yo tengo varias amigas que han sido parte de las personas que me han ayudado a mí en ser creativo, en buscar, en hacer, en pintar, y es personas que andan en su bolsa con la bola de lana y haciendo una bufanda cada vez que se necesita, o tejiendo un par de calcetines, o haciendo más de algo, o con una cajita chiquita de pinturas y sacando las acuarelas en cualquier esquina, es en un restaurante. En fin, sí se puede, o sea, tenemos más de algún momento libre, y tenemos muchos momentos libres. Yo la vez pasada hice un examen, una persona me mandó un chart y decir, bueno, mire, ponga de cada hora del día qué hace. Y era bien interesante ver con varias personas que lo hicimos, cómo habían muchas horas del día que no hacían nada, claro, o que no hacíamos nada. Horas libres que creemos que estamos haciendo algo, ¿verdad? Y en esas horas, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Muchas. No quiere decir que estemos ocupados todo el tiempo, porque las horas de no hacer nada también son necesarias en el día. Pero no podemos estar sin hacer nada 6 horas, ¿verdad? No se puede. Entonces esas 6 horas las podemos usar en varias actividades, muchas actividades. Y ahí alguien me decía, mira, me dice, ahora que estoy pintando, que estoy haciendo muchas cosas creativas, me doy cuenta de lo mucho que desperdicié la vida. Cuántas horas pasé enfrente de un televisor, cuántas horas pasé enfrente de un computador viendo mi Facebook, viendo videos, viendo todo. Cuántas horas desperdicié en eso que las podría haber utilizado, y ahora las estoy utilizando bien, siendo creativo, ¿verdad? Es bien interesante esa parte. Y si nos vemos, hay veces que pensamos en, si yo voy a ver todos los videos de YouTube que pueda de pintura, y cuando ya los haya visto todos, entonces me voy a animar. Y empiezo a comprar pinturas, y empiezo a comprar canvas, y empiezo a comprar libros, porque lo voy a hacer, pero todavía no estoy preparada, todavía no estoy lista, ¿verdad? Voy a ver un poco más de videos, aprender un poco más, me voy a meter un curso, me voy a meter otro curso, después para uno recibiendo 80 cursos, ¿verdad? Para hacer algo, y no lo hace, y no lo empieza. Todavía no me siento capaz. Not good enough, es en inglés, ¿verdad? O sea, no me siento lo suficientemente lista para empezar. El otro día, en una situación que estuve, me decía un amigo, muy amigo mío, me decía, Dunia, empieza de un solo. Decídete, ¿lo quieres hacer? Decídete, agarra tu cuaderno y empieza a hacer lo que sea. Dibujos, garabatos, escobas, lo que se te ocurra. Y ahí vas a empezar el proceso de pintura. Porque al final no es montones de cursos. La persona que hace este libro de Magic dice, mire, no se trata de recibir. Es más, ella menciona que las cosas que vienen del corazón, que vienen desde la casa, que realmente a usted le apasionan, generalmente las hace por intuición. Después puede recibir cursos y clases para poderlo mejorar,
pero en Claro. realidad vienen desde adentro, o desde los ángeles, o desde Dios, y lo puede hacer mucho más fácil. No necesita, porque hay personas que dicen, no, mire, es que yo me encantaría pintar, pero yo ahorita pagar cursos de pintura, definitivamente no puedo. Agarre crayones de sus hijos y empiece a hacer cosas con los crayones de sus hijos. Agarre plasticina de la que sobra siempre, porque ahora en los colegios le mandan a uno 8 cosas de plasticina que después no se usan. Agarre plasticina y empiece a hacer cosas con plasticina. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer con lo que tenemos. No tenemos que invertir más, no tenemos que gastar en más cursos. Ahora hay tantas cosas en YouTube. YouTube nos ayuda muchísimo Sí, en es eso. una muy buena herramienta. Pero, ojo de no volvernos observadores para siempre. Hay que también ponerse en la materia, o sea, venir y hacer, porque no nos podemos volver observadores para siempre. Claro. Y fíjese que ese es como un riesgo muy de nuestra época en este momento. A mí me lo decía hace algunos días alguien con este riesgo de los cursos. Yo en serio sí soy pro cursos. Si hay algo que le llame la atención, invierta en usted y vaya si está en las posibilidades. Pero me decía esta persona, sí, por supuesto que sí, o sea, para eso están hechos los talleres, los cursos y todo esto, pero siempre guardando el límite de que ya me metí a 20 y me decía él, hay gente que me dice, es que mire, yo ya estuve en todos los cursos, pero no veo resultados. ¿Es el curso o es usted? Porque ese es nuestro riesgo ahorita, porque como estamos tan bombardeados de información, hay muchas páginas en Facebook, Instagram, en Twitter. Si uno en serio quiere leer de algo, volverse como muy experto en algo, de una u otra manera hay muchas opciones, pero si no pasamos a la acción, nos quedamos en esto que usted dice, ya sea que el taller sea de cosas muy prácticas o sea de cosas espirituales o emocionales, vivenciales. Lo mismo nos puede pasar, o sea, ya me eché los 20 cursos, pero mire, yo todavía no supero esto. ¿Qué paso es el que me falta dar entonces? La parte de la responsabilidad personal, ¿verdad? O sea, yo creo muchísimo en los cursos. De hecho, yo lo primero que hice cuando empecé a trabajar con caballos fue recibir cursos, porque ahí sí como yo solita decidía cómo hacer para que el caballo no me pateara o para que el caballo no se enojara conmigo, ¿verdad? O sea, ahí tenía que recibir un montón de cursos para saber más sobre ellos, aprender con ellos, estar con ellos físicamente. O sea, yo tuve que voluntariarme para ir a estar con los caballos, bañarlos, peinarlos, hacer todo para que poder aprender con ellos. Después muchísimos cursos para mi persona y después una certificación. Al final sí creemos en los cursos, pero el tomar la acción significa tomar una responsabilidad. Brené Brown, que habla sobre la vulnerabilidad, dice que la creatividad es el estado más vulnerable, o sea, es un estado muy vulnerable. ¿Qué pasa? No quiero que salga feo, no quiero que no quede bien, no quiero que lo vaya a ver alguien y me juzgue y me diga que no está bien. Hay una persona que habla cómo pintar o cómo dibujar con el lado derecho del cerebro, dice ella en su libro. Y ella lo que dice es que todos dibujamos y pintamos de acuerdo a como lo hacíamos antes de que nos dijeron que estaba feo. Yo mis dibujos son como de 4 años, eran antes, porque ahora ya recibí cursos, y ahora ya pinto un poco mejor, pero mis dibujos eran de primer grado. Tal vez cuando yo tenía 5 o 6 años, y mis casitas y mis seres humanos y todo eran como de primer grado, ¿verdad? Que me imagino yo que fue el momento en donde alguien me dijo, ¿sabes qué? Eso sí, más que elefante parece conejo, ¿verdad? O ese más que persona parece un alien, ¿verdad? O sea, en ese momento que a usted le juzgaron algo, cierra su creatividad y dice, no más. O sea, yo no voy a hacer cosas feas para que la gente me critique o para que no me acepte. Yo lo que quiero es que me acepten. Entonces, ¿qué es más fácil? Yo no sé dibujar. Y en los grupos había que dibujar. Dibujas tú porque yo no sé dibujar. Y me llegué al punto en que había gente que me decía, cuando era chiquita me decía, mejor que corte a alguien más porque Dunia no pasó preparatoria, entonces no sabe cortar. O sea, el punto de no saber ni cortar. O sea, ¿cómo va a ser que alguien no sepa ni cortar? Claro que sabía, pero hubo en algún momento que alguien me lo dijo que yo me lo creí. Son las convicciones y patrones que creamos y que nos llegamos a creer nosotros mismos. Hasta el momento en que alguien me dice, no, tú puedes llegar a dibujar. Y tuve mi maestro, que ha sido mi maestro de arte, y me dijo, ¿sabes qué? Por los primeros dibujos que hice, me dijo, tú vas a llegar a tener un 100% de percepción visual. Todavía no he llegado a ese punto porque me falta todavía muchísimo para llegar a terminar el curso de dibujo profesional que él quisiera que sacara. Me pierdo un poquito en la creatividad porque a mí me gusta ser un poco más loco y un poco más abierto y salirme de las reglas, pero me gustó. Y ahí me di cuenta, sí, todos podemos aprender, todos podemos saber dibujar, todos podemos saber de arte, todos podemos saber de música,
todos podemos cantar. Hay alguien que decía, mire cómo va a ser, The Desire Map se llama el libro, o sea, es el mapa del deseo. Y dice esta persona, ¿cómo no vamos a poder cantar si podemos hablar? Tenemos voz. Lo que hay que hacer es educarla, es hacer algo con ella para poder cantar. Pero de que la tenemos, y nos tiene que poder servir. Y se volvió un soprano, o sea, a ella le gustaba mucho, obviamente, o sea, era su pasión. Quizás la mía en este momento no lo sea, pero si lo fuera, seguramente que podría volverse uno un experto, porque al final tenemos voz, tenemos un sonido y tenemos algo podemos hacer con nuestra voz, ¿verdad? Ponerle color a nuestra voz. Eso hay muchos cursos y muchas cosas, pero hay que empezar. O sea, el problema es empezar. ¿Por qué? Porque nos sentimos vulnerables a que nos digan, está feo. Hay personas que dicen, mire, en el coro me decían a mí, póngase hasta atrás, donde no la oigan mucho. Y ahí me di cuenta que de plano yo no servía para cantar. En ese momento quizás no, pero no es que no supiera o que simplemente no era lo que más hacía. No había cantado nunca, tenía una voz muy aguda, pero al final podía haberlo logrado. ¿Cuántas veces a muchas personas que nos están escuchando ahorita no le dijeron, no, mire, usted para las matemáticas y de plano no? Y resulta ser que más adelante se da cuenta que sí le fascinan las finanzas y los números y todo, y al final se vuelve numérico. Así pasa, o sea, al final, donde nos dijeron que no, ahí para nuestra creatividad, en ese asunto, en esa parte o en ese arte, o ahí para porque nos dijeron, usted no puede, o nos dijimos nosotros mismos, usted no puede, y al final sí podemos. Claro, ¿cómo aprender a vencer este juicio? Que a veces viene de otras personas y a veces todavía más difícil, Dunia, viene de nosotros. Entonces nadie le está diciendo nada, yo ya me dan el afichito de aprenda no sé qué, ¿verdad? Y ay, Dios mío, ¿será que me meto? ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿Será que ya no estaré muy grande yo como para esas cosas? Y las 20 cosas que uno empieza a decirse, ¿verdad? Ese es un juicio que nosotros nos estamos diciendo, porque estoy sola y nadie me dijo, no te metas, no gastes tu dinero en eso. O sea, aparte sí existen esas voces, pero a veces el primero que se pone zancadilla es uno. ¿Cómo aprender a llevar eso? Porque siempre va a estar esa vocecita ahí, a veces a lo lejos y a veces bien presente, Dunia. Yo creo que lo primero es darnos la oportunidad, pensar que tenemos derecho a darnos la oportunidad. Hay una forma, motivarnos a nosotros mismos. Tenemos que motivarnos a nosotros mismos para hacer las cosas. ¿Cómo nos motivamos a nosotros mismos? Primero, jugando con lo que queremos hacer. No importa que quede feo, yo solo voy a jugar, no se lo voy a enseñar a nadie, pues solo voy a empezar jugando con esto. Vamos a ver si logro con las esculturas, a ver si logro hacer algo de escultura porque me gusta, pero voy a empezar jugando. No es que voy a dedicarme a eso, no es que voy a vender las figuras, no es que voy a hacerme famosa, no. Voy a jugar con la plasticina moldeable y que se puede hornear para poder hacer figuras y cosas que me encantan, porque eso me gusta. Tengo curiosidad de eso, entonces lo empiezo a hacer. ¿Qué pasa después? Ver si esto es mi pasión. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué es lo que me encanta hacer? Toda la vida me gustó la música, pero nunca lo he probado, nunca he intentado. Probablemente sería yo cuando era chiquita tenía mi piano, un tecladito de esos chiquitos que le compraban a uno de juguete y yo era la mujer más feliz. Porque tocaba ahí, tenía un librito con los que se veían todos y uno iba siguiendo la letra y ahora los pianos ya hasta se ven los colores en las teclas y uno solo va apuntando en el teclado, va apachando donde los colores van saliendo. O sea, casi que es un Simon Says, pero ahí va uno feliz. Probablemente si a mí me gustaba, si yo tenía mi tecladito ese chiquito, probablemente eso era parte de mi vida también, pero lo dejé por ahí guardado. En algún momento me dijo, no, mira, la canción sí, la cantada sí de plano no va contigo, o probablemente yo lo creí, yo dije, no, yo cantar sí de plano no, o tocar, pero lo puedo volver a experimentar y empezar a jugar con eso, empezar con el tecladito otra vez, un chiquitito, y ver qué tanto puedo jugar. Yo he tratado de jugar con flautas, de esas flautas como de los nativos americanos, que solo tienen como 4 ojitos, no las flautas grandes, sino las... Muy interesante, y de repente me pongo a tocar. Tengo un par de tambores, también de los nativos americanos, con los que solo hay que hacer sonido. Se hace grande, se hace chiquito, se hace arriba y sale diferentes sonidos, suena muy, muy fuerte. Empieza a sentir usted en su corazón cómo se va sintiendo el sonido con su corazón, cómo las palpitaciones van iguales.
al final jugar, ¿verdad? Con lo que me apasiona. Eso me apasiona, no sé por qué razón, pero las cosas, los instrumentos de los nativos americanos me fascinan. Y los tengo ahí. Hay gente que me ha regalado instrumentos de percusión y porque me dice, mira, yo sé que estas cosas te gustan y ahí los tengo y ahí los ando sonando. Y no hago una letra, o sea, no tengo una música que usted diría, ¿cómo saca música divina, verdad? Celestial, definitivamente no. Porque no me he dedicado a eso, o sea, no me he dedicado a investigarlo, pero es súper bonito jugar con algo que nos gustaría jugar. O sea, tambores, cosas que a mí me gustan, pero a otros les gustará otras cosas con que jugar y que también les apasione. Y lo último es tener un propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pueden ser muchos. A veces buscamos un propósito en la vida, pero puede ser que nuestros propósitos de vida sean varios. Entonces ahí podemos empezar a buscar y a decir, yo voy a tratar. Si mi propósito, como le decía lo de los caballos, era no salirme del mundo de mis hijos y mi esposo en ese ámbito que a ellos les gustaba tanto, y por eso decidí empezar a tener curiosidad de eso. Si ese es mi propósito, está bien, porque mi propósito era estar unido a mi familia en algo que para ellos era importante. O sea, hay que buscar como esos propósitos, ¿verdad? De por qué lo quiero hacer. Pues el sonido me relaja, me gusta, entonces voy a un par de tambores. He comprado tamborcitos y cosas de esos chinchines en Antigua que hacen ruido y relajan. Con solo eso. O sea, al final hacer cualquier X ruido que a mí me guste, si a mí me apasiona, de repente puedo llegar a hacer algo en eso, ¿verdad? Pero es buscar qué me apasiona, con qué puedo jugar, y cuál es mi propósito de hacerlo, porque si no tenemos un propósito, entonces si yo los caballos no me interesan, pues no, ¿verdad? Pero si tengo un propósito, decir, no, mi familia está en eso y a mí me gusta estar con ellos en eso, pues ese propósito me va a empujar, claro, a tenerme confianza, ¿verdad? Claro, hay un interés que nos mantiene ahí también, porque es que si no, por eso es que rápido dejamos algunas cosas, porque uno no sabe ni por qué las está haciendo, o porque se metió todo el mundo, o para acompañar a alguien. Entonces rápido, es lógico que caigan muy rápido las motivaciones, porque no era algo que nos apasionaba mucho, pero cuando algo nos interesa un poco más, uno persiste, aunque no le esté saliendo 100% bien, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. La automotivación, o sea, no hay nada mejor que la automotivación. Si lo voy a hacer por alguien más, o porque dice mi mamá que eso le gusta a ella siempre quiso aprender a tocar violín y ahora yo le voy a tener que hacer ganas y tocar violín, odio el violín, eso no se puede. O sea, si yo realmente lo voy a hacer porque yo tengo un propósito con eso, lo voy a poder lograr. O sea, si yo quisiera como generar sonidos que den relajación y que den tranquilidad, pues me lo voy a lograr. ¿Por qué me introduje yo en lo del tejido? Me gustó mucho el tejido, porque yo veía paz en la persona que lo estaba haciendo. Veía paz y tranquilidad y yo necesitaba esa paz y esa serenidad en ese momento. Entonces dije, esto me va a dar paz y serenidad. Entonces empecé a tejer y tejer y tejer porque eso me daba paz y serenidad. Entonces como que tenemos un propósito, decir, yo quiero esa paz que veo en alguien más. No tal vez hacerme una diseñadora de modas, no, quiero esa paz. Mi propósito es buscar esa paz. Y si esa paz me la va a dar el tejido, voy a tejer. Si no, pues busco otra cosa. Y sí me gustó y me dio mucha paz durante muchos años. Todavía sé tejer y todavía tejo de vez en cuando, ya no tanto porque cambié mis cosas. Pero eso es algo bien importante, eso que dice usted, de que lo dejamos y empezamos algo nuevo. Cuando somos creativos, parte del el sensor que nos dice ahorita está siendo creativo es que queremos nuevas cosas, siempre. Claro. Queremos hacer cosas diferentes. Las rutinas son por corto plazo, no podemos tener una rutina que dure 20 años, no, es una rutina que ahorita yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a ir a nadar, nadaba 2,000 metros y después me iba, todos los días, durante un tiempo, corto o largo, 2 años, 1 año, 3 años, pero después me cambié a otra cosa que me gustaba mucho más, y después, ¿pero por qué? Porque queremos como aprender más, queremos saber más de otras cosas. Hay otros ejercicios que me llamaron más la atención. Entonces, como que abrirse a eso también funciona. Porque si no, el cerebro se queda con lo que ya sabe y con lo más seguro y con lo que me ha funcionado. Pero hay otras cosas ahora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir platicando del tema. Vamos a regresar con algunas de las dudas de nuestros oyentes. Les hago la invitación para que soliciten el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso. Inicia un espacio publicitario.
Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya estamos de regreso, seguimos con más del programa, nos vamos ya de lleno con algunas de sus consultas. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre en sintonía y pues dejando también siempre sus comentarios. Nos enriquece muchísimo el programa porque pues nada como tener las expresiones de la gente, ¿verdad, Dunia? Sí. Y las dudas. Dice por aquí, Carmen, muchísimas gracias por el programa, me gustaría que me diera una orientación. Yo tengo 2 niños, los siento muy creativos, los dejo siempre que ellos dibujen y pintan lo que quieran, pero encuentro mucho contraste en el colegio, lo que usted decía, les ponen muchas normas, muchas cosas y yo los dejo ser, pero cuando ya regresan las tareas ellos se sienten mal porque dice la maestra que no era así. A mí no me gusta decirles tanto que no, tal vez porque a nosotros en mi casa nos decían todo el tiempo no, hasta hacíamos la broma de que nos llamábamos bájate o quítate de ahí, porque solo esas palabras nos decían. Yo trato con ellos, pero igual tienen que estudiar en algún lugar y le he de decir que casi todos los lugares son así. ¿Qué me recomienda? Ay Dios, esta sí es... Es interesante porque hay colegios que sí desarrollan la creatividad, ¿verdad? Hay algunos que no. Yo tuve a mis hijos en un colegio donde sí los dejaban pensar y donde ellos podían ser más abiertos, más creativos. No un colegio perfecto, pero por lo menos al principio o cuando yo los metí ahí, sí los dejaban pensar y ser más creativos y ellos poderse desenvolver. Y hubo una persona que tenía a sus hijos con los míos y me dijo, no, fíjese que yo voy a sacar a mi hijo y lo voy a pasar a otro colegio. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque fíjese que aquí tienen mucha libertad de expresión, ellos pueden poner en tela de juicio lo que está diciendo el maestro y eso no me gusta, lo voy a llevar a un lugar en donde tenga que seguir instrucciones rígidas y donde el maestro es el que tiene la última palabra. Qué difícil, hoy en día, en este pleno siglo XXI, venir y decir yo quiero un lugar donde mi hijo no tenga que pensar y donde mi hijo no lo dejen expresarse o que no pueda debatir al maestro. Eso realmente para mí era totalmente ilógico y eso fue hace por lo menos 15 años. Yo casi me muero porque dije eso no puede ser. Yo quiero que mi hijo piense, quiero que se desarrolle, quiero que sea creativo. No quería ese tipo de educación. Yo creo que cuando uno está abierto y quiere darles la oportunidad de que ellos sean creativos, lo mejor es ayudarles a ponerlos en un colegio donde puedan desarrollar su creatividad, ¿verdad? Para que puedan ellos hacer también las cosas un poco más libres, ¿verdad? Si están ya en un colegio donde hay ciertas normas, ciertas reglas y eso se tiene que hacer así porque se tiene que hacer así, lo más seguro es que ellos también tiendan a hacerlo no idéntico a como lo pidió el maestro. Lo digo por experiencia propia, porque yo yo recibí mis cursos de pintura, o sea, no de pintura, de dibujo, con alguien que es hiperrealista. Y él enseña hiperrealismo. Y cuando me empezó a enseñar a mí la técnica de claroscura, yo lo hacía al revés de como él lo quería que lo hiciera. Y al final me decía, ¿pero por qué? Si yo te dije que era de esta forma, ¿cómo es posible que tú lo hagas al revés? Y me dijo, haz este cuadrado como yo te dije. Y al final cuando llegó, yo tenía 2 cuadrados que había hecho. Uno a mi manera y uno a la manera de él. Entonces me dijo, viste, el que hiciste a manera mío quedó mejor. Y yo había hecho ese con la manera de él y el otro a mi manera. Como era a mi manera, quedó mejor. Al final hice lo que quería. Esta persona, que es objetivista y que es hiperrealista, al final me ha ayudado a mí a decirme, mira, yo creo que voy a tener que hacer algo diferente contigo para que puedas entender lo que es el claroscuro. Entonces vamos a hacer una técnica distinta contigo que nunca había hecho en toda mi vida. Estoy hablando de alguien que da clases desde hace 30 años o 40 años, que cambió para que a mí me quedara bien. Se lo agradezco miles a mi maestro, porque la verdad es que me sirvió muchísimo, me ha servido muchísimo. Entonces al final las personas que como que quieren hacer las cosas a su manera, de alguna manera siempre lo hacen. O sea, aunque tengan muchas reglas muy rígidas, cosas, igual van a lograr ser creativos ellos si tienen esa cultura en su casa, si les apoyan en su casa. Decir, mira, no importa que te haya puesto un 80, pero lo hiciste como tú querías y te quedó lindo. A mí me encanta, la verdad.
Claro. Porque Y hay si en la maestros casa que se le pueden dicen dar los gustos de ser más libres, exacto, pues está de bien. ser más libres, porque tampoco lo podemos sacar, ¿verdad? O sea, decir no, que no estudie, o no, que hay mamás que yo he sabido que dicen, no, mire, ¿sabe qué? Yo sentí que mi hijo no encajaba en el colegio y entonces decidí que mejor le daba homeschooling, o que decidí que mejor lo llevaba a veces al colegio y a veces no, porque me gustaba más, y al final le fue mejor, ¿verdad? Entonces creo que es parte de, ¿verdad? Si usted ve Steve Jobs y los grandes creativos tuvieron problemas de adaptación en el colegio, ¿verdad? Pero creo que si uno los apoya en la casa y les dice, mira, yo te apoyo en lo que estás haciendo, al final ellos son una evolución del colegio y el colegio los agradece y les da el crédito de lo que están haciendo, ¿verdad? Vámonos con otra consulta. Dice por aquí, muy buenas tardes, muy lindo el programa. Yo soy una persona muy creativa y se me dan muy bien las manualidades. Puse un negocio que va bien, pero ha bajado por la situación nacional. Me he medido mucho con los cursos, pero las personas no pagan lo artesanal. Siempre piden mucha rebaja y cuesta mucho vender. En estos momentos me encuentro sumamente desmotivada por eso y obviamente con varias enfermedades y otras circunstancias. ¿Qué me recomienda? Tengo 51 años, estoy felizmente casada, pero siempre he querido impulsar esto en mis manualidades y todavía no lo logro. Muy bien. Ahora tenemos en eso la ventaja de las redes sociales, ¿verdad? O sea, yo creo que las redes sociales son una gran oportunidad y una gran ventaja. Nos ayuda a poder darle ese plus a las cosas para que tengan ese valor que queremos que tengan. Pero primero tenemos que empezar por valorarnos nosotros mismos. Decir, lo que yo hice me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo y vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque yo lo hice. Y si yo lo hice, vale la pena. Y entonces lo van a pagar porque vale la pena. Convencerse de eso cuesta mucho, pero al final es lo único que nos ayuda. Ese es el mapeo del deseo. Al final hacer un mapeo de cómo voy a llegar a verme como yo me quiero ver. Tener esa visión, que era lo que decía el título de hoy. Tener esa visión de así se va a ver y así se va a ver al final de cuentas, ¿verdad? O sea, todo lo tenemos que entrar por los ojos de las personas. Y si les mandamos muchas imágenes, si le ponemos mucha atención a escribir sobre nuestra joyería, bisutería o creatividad o lo que esté haciendo, o cosas, manualidades, si le ponemos mucho, si le ponemos una filosofía, si le ponemos nuestro propósito, si le metemos a poner fotos todos los días en Instagram, todos los días en Facebook, utilizar las redes sociales como debe ser, al final nos van a valorar. Si lo empezamos a bajar al principio y no, nadie va a querer, entonces mejor lo voy a vender en 20 quetzales porque eso, si no, nadie me lo va a comprar, pues entonces obviamente nadie nos va a dar más de 20 quetzales por él, ¿verdad? O sea, al final dentro de la parte de la creatividad es creernos a nosotros mismos, o sea, creer que valemos. Eso aquí en Guatemala, yo estoy convencida de que hay alguna cultura, alguna cosa extraña que tenemos de decir que que debe ser más barato, que debemos dar descuentos, que hay algo que hace que todas las personas que están en Antigua, por ejemplo, vendiendo sus manualidades que son dificilísimas, o sea, hay cosas bien difíciles de hacer. Los petates, por ejemplo. Ese material es un material que da picazón, es un material que se pega en la piel y hace irritaciones espantosas, es algo bien difícil de hacer, sin embargo, vale nada. ¿Por qué? Porque ellos le ponen un valor de nada. La vez pasada había alguien en el parque que me decía, mire, se la doy en 10, se la doy en 5, se la doy en 4, se la doy en 2, llévesela en 1. Dije, ¿cómo va a pagar? O sea, ¿de qué va a vivir? ¿Por qué haces eso? O sea, al final no, pues, o sea, si la gente empezamos nosotros con la cultura y decir, no, yo tengo que parar este patrón, este esquema y voy a decidir que yo valgo, me va a costar, porque es muy difícil, no va a ser tan fácil, pero me lo voy a decir a mí misma, me lo voy a decir a mí misma, me lo voy a decir a mí misma hasta que me lo crea, y al final la gente me va a creer. Créame, la persona que nos mandó este mensaje, que muchos estamos en esa posición muchas veces. Y me incluyo, o sea, al final a veces decimos, ¿pero por qué? O sea, hay gente que valora cosas que no valen la pena y cuando yo les estoy ofreciendo algo que puede cambiarles la vida, la gente no lo valora. Pero cuando yo decido que lo debe valorar, lo va a valorar y lo valora, porque así es. O sea, yo creo que vale mi trabajo, me gusta, me apasiona, lo hago por una pasión, porque creo que es algo para lo que nací. O sea, servir a las personas y ayudarles a llegar a
cambiar sus convicciones y a cambiar sus patrones, y me encanta esa labor, y probablemente me va a llevar muchos años, pero me encanta hacerlo. Entonces, convencernos a nosotros mismos no es fácil, pero hay que siempre automotivarnos y decir, se va a lograr, y voy a hacer cosas nuevas, y voy a hacer cosas creativas, y voy a hacer algo diferente, y esto algo diferente va a funcionar más, y al final va ayudando, ¿verdad? Dice por aquí Griselda, muy buenas tardes, las escucho todos los días, me gustaría preguntarle a la invitada, ¿qué me recomienda para empezar a despertar mi lado creativo? Siempre he pensado que no soy creativa, dice. Primero, quitarse el que no es creativa, ¿verdad? Quitarse ese patrón o esa etiqueta de no soy creativa. Pensar, yo soy creativa. Entonces, empezar primero con un listado. Hacer un listado de qué es todo lo creativo que le gustaría hacer. O sea, qué es lo que le da curiosidad. Escribir con pluma fuente, escribir con pincel, dibujar, pintar, esculpir, cocinar, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, qué le da curiosidad, y empezar probando. La única forma es empezar probando. La vulnerabilidad, si yo le tengo, si me siento vulnerable a hablar en público, la única forma de quitarme eso es hablando en público. La primera vez que Steve Jobs se presentó en público para hablar, casi se muere, porque él no estaba acostumbrado a eso ni le gustaba. O sea, ahí había que sacarlo de su zona de confort totalmente, y lo hizo. La única forma de quitarme el sentimiento de vulnerabilidad es haciendo las cosas. Si yo quiero a usted pedirle que me preste su lápiz o su lapicero porque yo no traje y yo necesito escribir, la única forma es diciéndole, mire, préstemelo, ¿verdad? Si no, nunca me lo voy a quitar. Entonces, al final me doy cuenta que lo peor que me puede pasar es que me digan que no. Igual es en la creatividad. Yo tal vez me motiva algo, me gusta, empiezo a hacerlo. Lo peor que puede pasar es que después diga, no, eso no es lo que me fascinaba. Lo hice mucho tiempo, me gustó, pero ahora me gusta otra cosa más. Pero es empezar con la curiosidad. Empezar con la curiosidad y después automotivarme para empezar a hacer las cosas, ¿verdad? Lucrecia dice por aquí, muy buenas tardes, que Dios las bendiga, excelente el programa, tengo una consulta, en mi trabajo estoy viviendo una crisis, me gustaría crear estrategias para salir de nuestro estado de confort y progresar, pero fíjese que no se me ocurre nada, por más que trato de pensar y ver cómo podríamos innovar, cómo podríamos mejorar, no se me viene nada a la mente. Existen los bloqueos mentales y creativos también. ¿Qué hago para despertar mi creatividad en este momento? En serio quiero ser creativa. Muchísimas gracias por su respuesta. Saludos. Una de las cosas en estrategias es primero hacer una lluvia de ideas. Sentarse a hacer una lluvia de ideas, ya sea ella sola o con alguien más. En una conferencia en Estados Unidos decían, el señor Pocchio decía que había hecho un experimento con sus hijos. Tenía el problema de que sus hijos estaban jugando videojuegos mucho tiempo, o sea, se estaban dedicando mucho tiempo a los videojuegos. Entonces, en vez de regañarlos, castigarlos, decirles como todo el mundo lo haría, decir, mira, tienes 2 horas y después ya no puedes, y estarle gritando, ya lo tienes que apagar porque ya quedamos de que solo 2 horas y es una barbaridad y cómo es posible. En vez de eso, hizo un llamado a la familia entera, la esposa, él, los hijos, y dijo, mire, hay un problema. Creo que están empleando mucho de su tiempo en los videojuegos. Y yo creo que eso no es bueno para su salud, no es bueno para su cabeza, no es bueno para su cerebro, no es bueno para nada. Y creo que debemos compartir más tiempo juntos. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer mientras estemos en la casa o mientras estemos juntos para disminuir el tiempo que van a estar con sus juegos electrónicos? Imagínense qué enfoque más distinto de las cosas. Entonces juntos empezaron a hacer una lluvia de ideas, es decir, ¿por qué no jugamos más juegos de mesa? ¿Por qué no los viernes jugamos juego de mesa y el que gana come más pizza? ¿O por qué no los jueves traemos un pastel y lo compartimos con la abuelita e invitamos a la abuelita que venga y jugamos con ella algo o hacemos algo diferente? ¿Por qué no salimos en bicicleta? Tenemos un montón de tiempo de no salir en bicicleta. En final, una lluvia de ideas de lo que pueden hacer. Cuando estaban haciendo el listado, empezaron también a poner dentro del listado cómo esto iba a contribuir a que el problema no estuviera.
O sea, iban a durarse 4 horas haciendo una vuelta en bicicleta o 3 horas haciendo, entonces eso le iba a dejar 1 hora, pero iban a venir cansados, entonces ya tal vez esa hora ya tampoco la iban a usar para videojuegos. Entonces como que un listado de las atribuciones que iba a tener esto en contra del problema que teníamos al principio. Al final ellos empezaron a hacer toda la dinámica de ver si esto sirve, esto podríamos hacer, y no, eso no lo podemos jugar porque eso se juega de 6 y nosotros nada más somos 5, entonces tendríamos que agarrar partido, bueno, en fin, eso hace como que haya una revolución y haya algo diferente a hacer. Entonces cuando empezaron esto al finalmente funcionó. O sea, al final ellos hicieron un listado, vieron actividades que hacían juntos, actividades que hacían por separado, decir, no, mira, yo los jueves nos vamos a ir con tu mamá y nos vamos a ir a alguna parte, o como que tal vez no todo se enfocó en los niños, sino también cosas de los adultos, y al final lograron solucionar el problema, sin gritos, sin el problema de te dije que eran 2 horas y es una barbaridad que todavía estás en la computadora y apágala y ya no tienes que estar ahí, vente a cenar, y ese tema se acabó porque entre todos buscaron una solución, ¿verdad? Entonces las estrategias son una lluvia de ideas, hacer un listado de las atribuciones que la lluvia de ideas le puede dar que las ideas le pueden dar para crear una estrategia. Ver dentro de la estrategia qué podemos combinar, ¿verdad? Se puede combinar hacer esto más esto, o podemos hacer esto y esto no, para poder llegar a una conclusión. Y después ver por qué funciona y por qué no funciona cada una de las ideas que yo tengo. Porque podría decir, bueno, mi idea fue que juguemos juegos de mesa, pero somos 3, entonces juegos de mesa hay algunos que no van a funcionar, tal vez hay otros que sí van a funcionar. Entonces, ¿por qué funciona y por qué no funciona la estrategia que yo estoy proponiendo? ¿Cómo funciona y cómo no funciona? Porque tenemos 2 opciones siempre. Resolver problemas, esto ayuda a resolver los problemas más creativamente, ¿verdad? Y una de las cosas importantes también en la creatividad y resolución de problemas es crear un mapeo, hacer un mapa de qué es lo que tenemos y a dónde queremos llegar. Este mapeo ayuda muchísimo para poder resolver problemas. Claro, pero mencionó algo bien importante, ¿verdad? Y que todos quizás podemos pasar por eso, como un bloqueo creativo. A la gente que trabaja directamente en cosas de agencias y cosas así de estrategias, pues tiende a pasar, pero también a veces salirnos, buscar otra cosa creativa que no es lo que hacemos todos los días, despabilarnos. Por eso es que a veces la gente dice, mire, el fin de semana desconéctese, como para poder llegar frescos y otra vez ser tan creativos como queremos ser, ¿verdad? O poder llegar con nuevas posibilidades en lo que trabajamos, pero nos puede pasar a todos, y pasa. Hay momentitos así como de bloqueo que menciona ella, ¿verdad? Estar abiertos y flexibles ayuda mucho a quitar ese bloqueo, o sea, como decir, ¿qué es lo que yo creo de la creatividad? O sea, ¿qué es el bloqueo que tengo, primero que nada? Cuando decimos desconéctese, es bien interesante porque es desconéctese y a la vez conéctese, porque para llegar a la creatividad nos tenemos que conectar con nuestra esencia, con nosotros mismos. Entonces, para llegar a esa esencia y a nosotros mismos, no vamos a ir a ver televisión y a ver qué se nos ocurre mientras miramos una película. No, es como darle vueltas a las cosas para ver qué se nos ocurre, ¿verdad? O sea, y al final llegamos a ideas muy creativas que nos vienen de la nada. O sea, decimos, eso no se me había ocurrido. He pasado 3 años tratando de hacer un cambio para este tipo de actividad y no lo había podido lograr. Y ahorita se me ocurrió cómo hacerlo. Entonces, como que esperar, primero quitarnos el bloqueo haciendo, porque lo primero que tenemos que hacer es hacer. O sea, si tiene un bloqueo y cree que no puede ser creativo, lo primero que tiene que hacer es quitárselo de que no puedo ser creativo, ¿verdad? O sea, o decir, yo voy a contratar un creativo para que lo haga, porque a mí no se me ocurre nada. Sí se me puede ocurrir, pero tengo que estar abierto a esas posibilidades. Cuando yo me abro a esas posibilidades, haciendo una lista ayuda mucho, porque en cuanto usted empieza a hacer la lista, se le empiezan a ocurrir un montón de ideas locas. Claro. Y alguna de esas ideas locas puede llegar a ser una idea brillante. Muy bien, vámonos con la última consulta. Dice por aquí Lorena, muy buenas tardes, mi hijo es muy inteligente, pero no sigue instrucciones y no le gusta hacer las cosas de otra manera, a él le gusta mandar. Y como él dice, ¿qué me recomienda en este caso? ¿Qué cosas le puedo permitir para no bloquearle su creatividad? Pero ¿hasta qué punto? Porque también tengo que poner límites, porque también soy su mamá. ¿Qué me recomienda? Muchos saludos. Muy buena pregunta. Claro que sí. Yo creo que el ejemplo que dábamos anterior le sirve mucho a ella, ¿verdad? Al final es también ver, no puso cuántos años tiene, ¿verdad? No.
es también ver qué sugiere él, si está en edad de sugerir, y cómo de alguna manera podemos hacer creativamente que nos ponga atención y que siga instrucciones, ¿verdad? Y que haga las cosas, porque eso nos puede ayudar a que lo haga, porque al final lo tiene que hacer. Al final hay cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? O sea, la vez pasada en el programa hablamos sobre cómo enseñar a los hijos a tomar decisiones, y es decirle a alguien, mira, la regla es que a las 8 nos tenemos que dormir, ¿verdad? Porque yo necesito descansar. O sea, a las 8 yo me acuesto, cierro mi puerta y hasta ahí llegó la noche, ¿verdad? Pero ¿qué pasa contigo? Tú a las 8 no te quieres dormir, pero entonces puedes quedarte en tu cuarto, a las 8 en punto te tienes que ir a tu cuarto, pero puedes quedarte en tu cuarto despierto, y te quedas ahí despierto y tú decides a qué horas te duermes. Eso sí, no puedes hacer ruido, no puedes encender el televisor, no puedes hacer nada que interfiera con el sueño de los demás, y ahí decide tú a qué horas te duermes. Mañana a las 5 en punto es la hora de levantarte porque te tienes que ir al colegio. Lo más seguro es que ese día puede ser que se acueste un poco más tarde, porque qué alegre, ¿verdad? Me dejaron que yo me acueste a la hora que yo quiera, entonces yo me voy a acostar tarde, ¿verdad? Y empieza a jugar con sus juguetes, empieza a dibujar, empieza a hacer cosas, y después al día siguiente está todo dormitado, todo cansado, y dice, no, yo hoy me voy a acostar temprano y me voy a dormir, porque eso de estar así no funcionó yo así, ¿verdad? O sea, al final andaba todo dormitado, todo cansado. Al día siguiente a las 8 en punto está acostado y dormido en su cama, porque no hay nada más que hacer. Pero no lo obligué, no lo llevé a la fuerza, no se quedó llorando, no le cerré la puerta para que no se saliera, no lo castigué, simplemente le di la oportunidad de tomar su decisión de acostarse en su cama, solo. Y al final lo hace, 2, 3 días y lo va a hacer, un día y lo va a hacer, porque ese es lo que se le dijo. O sea, yo entro a mi cuarto, cierro mi puerta y me duermo, porque a las 8 es la hora de dormir. O sea, yo así lo decido, y yo a las 8, si no al día siguiente no me levanto. O a las 9, o a la hora que sea la hora de irse a la cama, ¿verdad? Igual es la hora de la comida, ¿verdad? O sea, vas a comer, te vas a sentar a la mesa, vas a estar ahí, no tienes hambre, pues no comes, pero tienes que estar sentado en la mesa, porque todos vamos a estar sentados a la mesa. Y después vamos a quitar toda la mesa y ya no va a haber más comida. O sea, si ya no quieres comer, pero ya no va a haber. O sea, yo me voy a ir a acostar y ya no va a haber cena, ¿verdad? O sea, es la hora de la cena. Entonces, como que ahí es donde podemos educar a nuestros hijos a no quitarles ese impulso de ser líderes, porque al final hay personas que han llegado a mis talleres que me dicen, mire, yo desde chiquito era líder, pues yo quería mandar y hacer todo como yo quería. Entonces, no le vamos a quitar ese liderazgo, pero tiene que seguir reglas y tener límites creativamente, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos que despedirnos. Dunia, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el programa. Cuéntenos, por favor, sé que siempre tienen talleres, siempre tienen actividades bonitas. ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Sí, pueden ponerse en contacto en Instagram, en C_Ubuntu. En Facebook estamos como C_Ubuntu, que es solo Kubuntu /0ubuntu. Ahí nos pueden buscar en Facebook. Nuestra página web es www.kubuntu.com.gt. Y nuestro correo electrónico es talleres@kubuntu.com.gt, o me pueden escribir a mi personal, que es dunia.morales@yahoo.com. Muy bien, ahí nos ponemos en contacto entonces con Dunia de Morales. Muchísimas gracias, siempre un gusto platicar con usted. Gracias a usted, Judith, le agradezco muchísimo, y a toda su audiencia por habernos escuchado. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.